Durante el siglo XV y XVI existió el imperio más importante de América precolombina. Hablo del famoso Imperio Incaico, también conocido como el Imperio del Tahuantinsuyo, y por ser el imperio más extenso y organizado que existió hasta la llegada de los españoles y su posterior disolución. Sigamos con el video para que conozcamos el ascenso y el declive de este gran estado. Los orígenes míticos del Imperio Inca son dos leyendas bastante conocidas. Hablo de la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo y la leyenda de los hermanos Ayar. Ambos cuentan historias diferentes, pero todos terminan con el nacimiento del Imperio Incaico, aunque la veracidad de estos es bastante dudosa porque no se tienen registros históricos de aquello. El inicio del imperio se remonta al año 1438. Los cusqueños al mando de Pachacútec derrotan a los chancas, dando comienzo a la expansión del imperio por toda Sudamérica occidental. El gobierno de Pachacútec, iniciado en el año 1438, empezó con la expansión territorial desde el Cusco por el norte, sur y de este a oeste, anexando y sometiendo a varios pueblos como los huancas, aymaras, cajamarcas, tamaras, etc. Esforzó y organizó su gobierno, dividiendo el imperio en 4 regiones: Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo, que juntos formaban el Tahuantinsuyo. Además de eso, instaló un tributo obligatorio para todos los pueblos del naciente imperio inca. Tras su muerte en el año 1471, lo sucede su hijo Tupac Yupanqui, quien conquistó el imperio Chimú antes de que muriera. Al igual que su padre, siguió con la expansión del imperio, sometiendo a los pueblos del altiplano en el norte de Argentina, a los chachapoyas, y llegó hasta Quito, actual capital de Ecuador. Cabe destacar que intentó incursionar por la selva amazónica, pero una sublevación de los collas lo obligó a abandonar el proyecto. Durante su gobierno mejoró la recaudación de los tributos y nombró a nuevos gobernantes que conocemos como Trucrip. A Tupac Yupanqui lo sucedería su hijo Huayna Cápac, considerado como el último soberano del incanato. Siguió con la política de su padre en reforzar el estado y sofocar las sublevaciones de sus territorios conquistados, como los chachapoyas nuevamente, que logró derrotar y anexionar el Golfo de Guayaquil hasta el río de Ancasmaya. Pero en el año 1525, Huayna Cápac enfermaría de la viruela traída por los españoles. Tras su muerte comenzaría el declive del imperio. Con la muerte del Inca, el heredero sería Nonin Cuyuchi, pero al igual que su padre, moriría de viruela en el año 1527. Su muerte desencadenaría una lucha por el poder en el año 1529, una guerra civil por parte de los hermanos Huáscar y Atahualpa, que tras una derrota de las fuerzas de Huáscar, este sería apresado y posteriormente ejecutado por órdenes de su hermano Atahualpa. Pero el reinado del joven Atahualpa no duraría mucho tiempo, pues en el año 1532, semanas después de derrotar a su hermano, sería capturado y ejecutado por las fuerzas de Francisco Pizarro en Cajamarca, aniquilando casi todo el ejército inca en el año 1533. Con esto, el imperio más extenso y organizado de Sudamérica caería en manos del imperio español y pasando a dividirse en varios virreinatos, pero eso queda para otro video. Después de contarles la historia del imperio en menos de 4 minutos, pasamos a los temas sociales, políticos y económicos del imperio incaico. Para mantener un vasto imperio como lo fue el Tahuantinsuyo, se necesitó de muchos recursos para alimentar a todos los pobladores. Pero, ¿cómo lograron los incas mantener este gran estado? Pues no había moneda, comercio, ni mercado. La base de todas las relaciones económicas fue el parentesco. Toda persona tenía obligación de ayudar a sus parientes. Es así como el imperio nace la reciprocidad y la redistribución, consistiendo en la prestación y recepción de servicios entre personas unidas por lazos de parentesco. El trabajo dentro del Tahuantinsuyo se puede diferenciar en 3 formas: la minca, la mita y el aini. La minca consistía en trabajos que daban beneficio a la comunidad, como la construcción de puentes o depósitos. La mita eran trabajos que se realizaban por turnos y servía para trabajos específicos.
podías trabajar no muy lejos de tu hogar o bien eras trasladado a sitios lejanos. Y el Aini era una forma de trabajo que una persona solicitaba mediante la reciprocidad y la colaboración. De esto no podemos olvidarnos de que eran los Aylus. Esos eran grupos de familias que trabajaban para el Estado. Cada Ayllu era administrado por el curaca. Como dato curioso, la tierra fue uno de los bienes más importantes en el mundo andino. Estos a su vez fueron divididos de tres formas. Las tierras del Inca, como su nombre dicen, eran tierras que servían para alimentar al Inca y a sus parientes. Las tierras del Sol eran únicamente utilizados para los templos y la alimentación de quienes lo cuidaban. Y por último, las tierras del Ayllu, que eran pertenecientes a las familias y cada persona tenía un pedazo de tierra que llamaban como tupu. La agricultura y ganadería fue lo que más se intensificó dentro del imperio y aplicado de forma generalizada en todo el territorio. En la agricultura, los andinos cosechaban mayormente papas, maíz y coca. Además, aprendieron a deshidratarlas para obtener un producto que llamaron chuño. En la ganadería, los antiguos peruanos utilizaron a los camélidos, como las llamas, alpacas, vicuñas y guanacos, ya sea como transporte o para beneficiarse de su lana y carne. Para almacenar los productos agrícolas necesitaron de los almacenes o colcas, que eran colocados en lugares estratégicos y cada ello disponía de uno. Además, para mantener las tierras agrícolas se necesitaron de fertilizantes como el estiércol de los animales, el guano y las cabezas de pescado. Empezando con la organización política, tenemos al Inca y su panaca real. Bueno, también al Inca Auqui, el príncipe heredero, al Inca Grantin, quien era la persona que gobernaba cuando el Sapa Inca no estaba capacitado para gobernar temporalmente, el Tucricuc, los gobernadores de las provincias, y los curacas, autoridades de los Ayllu. Debajo de las autoridades centrales tenemos a los bajos funcionarios, como los Tucuyricug, que realizaban casamientos y recaudación de tributos, los Quipucamayoc, administradores de depósitos, los Tojricuc, el vocero del Inca, y los Capacñan Tocricuc, el administrador de caminos. Continuando con la organización social, que al igual que la anterior, el Inca y su panaca real está en la cima de la pirámide. Debajo de estos está la nobleza, el pueblo y los esclavos. En la cima tenemos al Inca y a su panaca real, a la Colla, la esposa y hermana del Inca, la Piua, su esposa secundaria, la Cipolla, concubina del Inca, el Auqui, el príncipe heredero, el Inga, hijo casado del Inca, la Ñusta, hijas solteras del Inca, y la Paya, hija casada del Inca. En la nobleza existía la nobleza cusqueña, familias que tenían parentesco con el Inca y tenían altas funciones en el gobierno, ejército y religión. La nobleza provincial, jefes de las naciones aliadas al Cusco. Y la nobleza de privilegio, personas que destacaban por el desempeño de sus funciones. En el pueblo estaban los atongrunas, personas comunes que formaban parte de los Ayllus. Los mitimaes eran personas elegidas por el Estado que eran enviados a hacer trabajos en zonas alejadas de su lugar de origen. Los yanacunas, servidores domésticos que realizaban labores en la casa del Inca y la nobleza. Y por último, en los esclavos estaban los piñas, prisioneros de guerra, y las mitawarmis, mujeres prostitutas. Espero que le haya servido esta información. Si me faltó algún detalle de este tema, le invito a decírmelo en los comentarios y que te suscribas a este canal para ver más contenido de este tipo. Nos vemos, hasta luego.